Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a una nueva entrega del curso de Cálculo Integral de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad estaremos hablando de series numéricas y el criterio del término enésimo para la divergencia. En principio, debemos recordar un par de resultados importantes. El primero establece que si una serie es convergente, entonces el límite de su término general es 0. Como una observación necesaria, veamos que si el límite del término general de una serie es 0, entonces esto no es concluyente para el comportamiento de la serie. Y para ello vamos a observar un par de ejemplos muy representativos. Por ejemplo, consideremos a la serie armónica, que es la serie entre n igual 1 y el infinito, de 1 sobre n, y esta serie sabemos que es una serie divergente, pero podemos observar que el límite de su término general es el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n y es 0. Y además, podríamos considerar a la serie desde n igual 1 y hasta el infinito de 1 sobre n cuadrado. Y esta serie converge usando el criterio de series P, ya que P es igual a 2, que es mayor que 1. Pero el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n cuadrado es igual a 0 y es igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n. Es decir, tenemos una serie convergente y una serie divergente, donde en ambos casos el límite del término general es 0. Lo que indica que en efecto que el límite del término general de una serie sea 0 no es concluyente para los efectos del comportamiento de la serie. Ahora bien, el teorema es un teorema de la forma P implica, es decir, cada vez que la serie sea convergente, entonces podemos garantizar que el límite de su término general es 0. Y del curso de álgebra podemos notar que esta proposición lógica es totalmente equivalente a que la negación de P implique a la negación de Q. ¿Qué significa negar a P? Significa que el límite del término general debe ser distinto de 0, y eso debe traer en consecuencia que la serie sea divergente, que es la negación de convergencia, lo que da origen a el criterio del término enésimo para la divergencia. Es decir, si el límite del término general da 0, entonces podemos garantizar que la serie asociada diverge. En esta dirección, entonces, podemos ya resolver los problemas que tendremos a continuación. El problema 1 determine si la serie que va desde n igual 1 y hasta el infinito, de n más 2 sobre n más 1 a la n, converge o diverge. Para ello, consideraremos el límite del término general de la serie, es decir, el límite cuando n tiende al infinito de a sub n, que es exactamente lo mismo que el límite cuando n tiende al infinito de n más 2 sobre n más 1 elevado a la n. Ahora bien, del curso de cálculo diferencial debemos recordar que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x es exactamente el número e. Ahora bien, si sobre la x no colocamos 1, sino un número k cualquiera real, entonces este límite nos da e a la k. Por tanto, esto lo vamos a recordar como un resultado notable del curso de cálculo diferencial y lo vamos a usar en nuestro límite. ¿De qué manera? Bueno, en realidad nuestro límite puede ser escrito como el límite cuando n tiende al infinito de n más 2, lo descomponemos como n más 1, todo esto dividido sobre n más 1 y elevado a la n. Ahora bien, dentro del paréntesis vamos a agrupar de manera conveniente, ¿sí? Y en el exponente vamos a sumar y vamos a restar 1 para agrupar también de manera conveniente. Lo que nos da en consecuencia que el límite anterior puede ser escrito como el límite cuando n tiende al infinito de
1, que es n más 1 sobre n más 1, más 1 sobre n más 1 elevado a la n más 1, y eso multiplicado por la misma expresión, 1 más 1 sobre n más 1, pero ahora elevado a la menos 1. Podemos observar que ese límite anterior es lo mismo que escribir el límite cuando n tiende al infinito de 1 más 1 sobre n más 1 elevado a la n más 1, y si resolvemos, realizamos la operación en el segundo paréntesis, notamos que es lo mismo que tener n más 2 sobre n más 1. Pero como eso está elevado a la menos 1, entonces ese cociente se convierte en n más 1 sobre n más 2. El límite anterior es el límite del producto. ¿Se puede separar en el producto los límites? Sí, y eso porque ambos límites existen. Recuerden que las propiedades de separación en términos de operaciones, es decir, el límite de la suma es la suma de los límites, el límite del producto es el producto de los límites, el límite del cociente es el cociente de los límites siempre y cuando el límite de abajo sea distinto de cero, funcionan cuando los límites existen. Podemos notar entonces que el segundo límite da exactamente 1 y que el primer límite, usando el límite notable que acabamos de recordar, nos proporciona al número e. Es decir, nuestro límite original da e y e es un número distinto de 0. Entonces, podemos concluir que la serie asociada, es decir, la serie que va desde n igual 1 y hasta el infinito de n más 2 sobre n más 1 elevado a la n, es una serie divergente usando el criterio del término enésimo para la divergencia. Muy bien, pasemos al problema número 2. Usando una técnica similar a la anterior, entonces ahora consideremos el límite del término general, que para este caso sería el límite cuando n tiende al infinito de a sub n, donde ahora a sub n representa a la potencia enésima del cociente 2n más 1 sobre 2n más 2. Podemos notar rápidamente que 2n más 1 puede ser escrito como 2n más 2 menos 1. Todo esto sobre 2n más 2 y elevado a la n. Pero en principio lo que vamos a hacer es agrupar de manera conveniente dentro del paréntesis y al exponente lo multiplicaremos y dividiremos por 2 para no alterar. Ahora bien, el 2 que aparece en el denominador de del exponente lo podemos llevar a la raíz cuadrada, o sea que esto sería el límite cuando n tiende al infinito de la raíz cuadrada de 2n más 2 sobre 2n más 2, que es 1, menos 1 sobre 2n más 2 elevado a la 2n. Y nuevamente en el exponente podríamos darnos cuenta que podemos sumar y restar una expresión de manera conveniente. ¿Quién es esa expresión? Justamente 2. Ahora bien, la función raíz es una función totalmente continua, por tanto, la puedo intercambiar con el límite y nos quedaría la raíz cuadrada del límite cuando n tiende al infinito de 1 más menos 1 sobre 2n más 2 elevado a la 2n más 2. Y esto multiplicado por la expresión 2n más 2 menos 1, que es 2n más 1 sobre 2n más 2, pero elevado a la menos 2. Por lo tanto, tenemos 2n más 2 sobre 2n más 1 elevado al cuadrado. Y claramente este límite existe, por tanto, también podríamos separar en el producto de los límites dentro de la raíz cuadrada. ¿Sí? Claramente, el segundo límite
tiende a 1, y el primer límite usando nuevamente el resultado notable visto con anterioridad nos proporciona e a la menos 1, de donde obtenemos que nuestro límite sería raíz cuadrada de e a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre la raíz cuadrada de e, que claramente es distinto de 0. Finalmente, entonces podemos concluir usando el criterio del término enésimo para la divergencia, que la serie que va desde 1 y hasta el infinito de 2n más 2 sobre 2n más 1 elevado a la n es una serie divergente. Veamos entonces el problema número 3. En este caso, consideraremos directamente el límite del término general. Es decir, el límite cuando n tiende al infinito de a sub n, pero es que ahora a sub n es el logaritmo natural de 3n cuadrado menos n más 5 sobre, vamos a escribir el polinomio en el denominador de manera ordenada, o sea que sería 7n cuadrado menos 3n más 2. Claramente el logaritmo es una función continua, por lo tanto se puede intercambiar con el límite y nos quedaría el logaritmo natural del límite cuando n tiende al infinito del cociente de polinomios 3n cuadrado menos n más 5 y sobre 7n cuadrado menos 3n más 2. Ahora, dentro del paréntesis hay un límite de un cociente de polinomios donde n tiende al infinito. La operación natural para resolver un límite de este estilo puede ser 1 dividir entre n cuadrado, tanto en el numerador como en el denominador, o bien considerar al término de mayor grado incluido su coeficiente en el numerador y al término de mayor grado incluido su coeficiente en el denominador, lo que nos daría en consecuencia que los n cuadrados se cancelen y este límite interno de 3 séptimos. Por tanto, el límite del término general de nuestra serie es el logaritmo natural de 3 séptimos, que claramente, como 3 séptimos no es 1, el logaritmo de 3 séptimos no es 0. Y como esto no es 0, podemos concluir finalmente que la serie desde n igual 1 y hasta el infinito del logaritmo natural de 3n cuadrado menos n más 5 sobre 7n cuadrado menos 3n más 2 es una serie divergente. Con esto llegamos al fin de esta entrega, queridos estudiantes.